tiempo que vamos a estudiar tu palabra, te rogamos que tu espíritu de santidad abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, y podamos tomar todo, discernirlo, darnos esa revelación para que podamos vivirlo y practicarlo, seamos hacedores y no solo oidores. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de Yeshua. Amén. Bien, pues vamos a entrar. La enseñanza es, fíjense, sin querer, primera de Pedro 4, una de las frases que están es el fin de todas las cosas. Y como acabamos de pasar todo este zafarrancho político y del gasolinazo, el gallinazo y todo lo que termine en azo, pues vamos a aprender de las Escrituras. Voy a estar leyendo, ya ven que les dije que hay una versión que me encontré que ya trae las parashat puestas. Ya ven que está la Biblia Kadosh y está la Kadosh Biblia al revés. La Kadosh Biblia, al revés, es la que trae las parashas ya bien marcadas. Te dice la Haftarah, o sea, las lecturas complementarias, todo lo trae bien bonito ahí. Entonces voy a estar leyendo la Biblia Kadosh, Kadosh Biblia, es la que voy a estar leyendo. Por si me preguntan qué versión, porque a veces me escriben, ¿y qué versión estaba leyendo? Entonces vamos a ver, primera de Pedro, capítulo 4. Y dice, empezamos. Pero antes de empezar con Pedro, vamos a poner las bases, ¿ok? Vamos a hacer un poquito de recortar. Le damos a la próxima, Rick, gracias. Vamos a recordar a quién le escribió Pedro, para conectarnos otra vez al capítulo 4. Pedro, vemos aquí, cuando vimos el capítulo 1, que le escribió a los de Pontos, Betania, o lo que es Asia, pues Asia Menor, los de Galacia, Cilicia, toda esta zona, Pedro hizo su carta. Significa que toda esta zona de lo que ahora se conoce como Turquía, fíjense, Turquía, yo les dije el año pasado que pusiéramos nuestros ojos en Turquía, porque ha estado pasando cosas y todavía falta. Turquía es uno de los países que posiblemente va a salir el anticristo. Hay 4 países, ¿no? Más bien como se dividió Grecia en 4 naciones, de ahí va a salir el personaje del anticristo. Bien, Asia Menor, lo que es ahora Turquía, aquí dice Turquía en inglés, Cesarea, todo esto estaba lleno de israelitas, pero algunos de estos israelitas empezaron a absorber lo que es la cultura helénica, la cultura griega. Se empezaron a absorber a ellos, empezaron a hacer a ellos, a su cultura, a su filosofía, a su manera de pensar. Entonces, todos estos, no todos los israelitas, había israelitas que sí amaban a Dios. Le damos a la siguiente. Vemos acá, esto significa ejércitos de guerra, en fin, los barcos. El otro día vimos, mi esposo y yo, en Netflix, la historia de un personaje de uno de los emperadores de Roma, y yo lo busqué en la enciclopedia y bien igualito, parece que tomaron todo el argumento de la enciclopedia y lo pusieron en una obra ahí, son de las obras de Netflix. Es uno de los emperadores que tuvo Roma. Bien, entonces vemos, aquí están, mira, está hasta con rojo, Bitinia, Pontos, Capadocia, Galacia. Entonces, esto era una zona y había creyentes, pero algo que estaba influyendo fuertemente, para que podamos comprender, era la influencia romana. Roma fue uno de los imperios que más tiempo duró, fue uno de los imperios bastante sangriento, tuvo muchos problemas, en cualquier país hay problemas, pero fue el más fuerte. Bien, entonces vemos aquí que había una opresión tremendísima en Roma, con los israelitas que estaban dispersos. La opresión de los romanos. ¿Ok? Aquí está Tarso, de aquí era Pablo. Pablo dice que era romano, aunque su sangre era israelita, pero realmente su papá
tenía mucha relación con los romanos, apoyaba a los romanos, financiaba a los romanos, y eso fue que le ayudó que le dieran a Pablo, a su papá y a Pablo, le dieran la ciudadanía. ¿Ok? Bueno, es como cuando dicen, no, pues yo me fui de soldado a Irak con los estadounidenses y ya cuando regresé, pues ya me dieron la ciudadanía, ¿no? Es como un ejemplo. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver cómo eran las sinagogas en el primer siglo. Vamos a recordar eso para que comprendamos la carta. La sinagoga en el primer siglo estaban los judíos que eran hijos de madre judía. ¿Ok? Ahora, ¿se acuerdan que la semana pasada hablábamos que la esposa de José era su sobrina? Significa que sus hijos de José eran judíos. ¿Por qué? Porque era hija de Dina, la única hija que tuvo Jacob. Entonces tuvo a esta chica, y esa chica fue la que defendió a José para que no lo mataran, y con esa chica se casó, con la hija adoptada de Potifar, que era un sacerdote. Entonces, si la descendencia la da la mujer, entonces Dina daba la descendencia, por decirlo así, la descendencia judía, que todavía no existía eso del judaísmo, pero así pasó. Significa que los hijos de José no eran de una egipcia, eran de una judía. ¿Ok? Fíjense cómo son las cosas. Entonces, todos los que eran de madre judía son judíos, ya como dice el paisano, por nacencia. Entonces, luego vemos los convertidos. A esos se les conocen como los prosélitos de justicia. ¿Ok? Son los que tenían que pasar, según el judaísmo, como 14 misbot humanos, o sea, de los rabinos que pusieron. Entre ellos está la circuncisión, el bautismo en agua, en fin, había varios requisitos, eran 14. Entonces, y los que los cumplían, entonces se convertían en prosélitos de justicia. Estos prosélitos de justicia son los que causaron problemas en Galacia. Por eso Pablo tuvo que escribir. Estos son los famosos judaizantes, ¿sí? Que decían, si a nosotros nos costó tanto trabajo ser parte de Israel para ser judío, nos tuvimos que hacer circuncisión y tuvimos que hacer esto y esto, y llega Pablo con que nada más crean en el Mesías. No, ¿cómo va a ser eso? Tienen que circuncidarse, tienen que hacer esto y tienen que hacer el otro. Estos son los que causaron problemas, los prosélitos de justicia. Luego vienen los prosélitos de la puerta. Pues sí, pues estaban en la puerta, estaban cerca de la puerta. Estos se le llaman los temerosos. ¿Se acuerdan en el capítulo 10 del libro de los Hechos, que había un soldado que dice que era temeroso? ¿De quién? De Dios. ¿Cómo se llamaba? Cornelius. ¿Sí? En algunos dicen que su nombre era Tito. ¿Sí? Entonces, era temeroso de Dios Cornelius. Entonces, temeroso también se les conoce prosélitos porque estaban cerca de la puerta, iban a la sinagoga, guardaban las fiestas, comían limpio, y todo lo que la Torá estaba enseñando, solamente que les faltaba hacer algunos de los detalles que pedían los rabinos en aquel tiempo para convertirse al judaísmo. Entonces ellos como que les faltaban 2, 3 cosillas, pero todavía no se convertían. Pero se les conocían como temerosos. Aquí Cornelio se sentaba cerca de la puerta. Bueno, entonces así era la sinagoga en el primer siglo, lo que es el judaísmo. Bien, seguimos. Ahora vamos a entender Israel. A ver la próxima. Gracias. Para ser parte de Israel, la ley oral, lo que son las leyes rabínicas, los takanot, se les conocen como takanot. La única manera de ser parte de Israel era a través del judaísmo, y el judaísmo te daba 14 reglamentos para poderlos cumplir, y ya cuando los cumplías entonces ya eras parte de Israel, pero no tenían en cuenta al Mesías, Yeshua. Nada más era con todas sus leyes rabínicas. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Eso es lo que hace el judaísmo. En la siguiente, vamos a ver
Ahora es el Israel restaurado, aquí es el árbol, por decirlo así. Entonces la única manera de ser injertados a Israel es por medio de Yeshua. Entonces esto tiene también para la casa de Efraín, recuerden que hay dos casas, la casa de Efraín, la casa de Judá, van a estar en unidad según Jeremías 31 en el milenio mesiánico. Entonces la única manera de poder ser injertados a Israel es por medio de la fe en el Mesías Yeshua. Y esto se llama Israel restaurado, porque ahorita está separado las dos casas, están dispersas en el mundo, pero cuando venga el Mashiach van a ser otra vez unidos, según dice Jeremías 31. Bueno, estamos poniendo las bases, seguimos. Ahorita leemos Pedro. Entonces, en el milenio mesiánico, vemos que está, lo azul que está aquí es Israel restaurado, vemos una corona. Cuando el Mashiach venga, ¿en qué fiesta va a venir el Mashiach? Las trompetas, muy bien, o en Yom Teruah, como se conoce. Entonces va a ser coronado, porque ahorita nada más es rey ungido. Va a ser coronado, entonces tanto la casa de Judá como la casa de Efraín debe de entrar en pacto nuevamente con el Eterno a través de Yeshua en ese pacto del umbral. Es decir, aquí el pacto del umbral, ¿qué hay? Sangre. Es la sangre del Mesías que se derramó en ese madero. Entonces todos tienen que pasar por en ese pacto para ser parte del Israel restaurado. Las dos casas tienen que entrar. ¿Ok? ¿Sí? Ahorita lo que es la casa de Efraín, la multitud de peces, como yo les decía, que es lo que significa la palabra Efraín. Entonces, este es el milenio mesiánico. ¿Por qué? Porque ya el Mashiach va a estar reinando. ¿La Torah va a seguir? Sí, la Torah es eterna. Dice Jeremías 31, que la Torah va a ser puesta en nuestro corazón. No tan solo en nuestra mente, sino va a estar escrita en nuestro corazón. Entonces, esto es nada más para que podamos comprender un poquito ahorita que nos conectamos a 1 de Pedro 4. La que sigue. Les hablaba yo de lo que significa evangelio. La palabra evangelio, evangelium, que en griego son dos palabras compuestas, que es buenas noticias, son dos palabras, evangelium. En hebreo es masora o masorá. Y vamos a ver aquí en Éxodo, ¿de dónde viene esa palabra buenas noticias o evangelio? Más bien masorá. ¿Qué dije yo? Es Éxodo. Éxodo capítulo 19, del 4 al 6. Fíjese usted, dice así: ustedes han visto lo que yo hice a los de Misrayimín, o sea, los de Egipto, y como yo los cargué sobre las alas de águilas y los he traído a mí. Ahora, si ustedes prestan cuidadosamente atención a lo que yo digo y guardan mi pacto, entonces ustedes serán mi propio tesoro de entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. Y ustedes serán, ojo, un reino de Kohanim, o sea, de sacerdotes, un reino de sacerdotes para mí, una nación apartada. Estas son las palabras que tienen que hablar a los hijos de Israel. Estas son las palabras. Ahora, aquí, en esto de Éxodo, nuestro Padre prometió un reino. Nuestro Padre prometió monarquía, un reino. ¿Prometió qué? Un rey. Ojo con esto, mis amados, porque si nosotros captamos lo que es el evangelio o lo que es masorá en hebreo, vamos a entender más bien ahora sí lo que es el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento. Entonces, ¿de qué nos habla masorá? Nos habla de qué? De un reino, de monarquía, de un rey, que va a venir un rey con su reino. Va a venir un rey ¿con qué? Con su reino. Entonces, eso es lo que dice el Señor. Y eso transmítelo de generación en generación. Y de manera verbal se estuvo transmitiendo y ahora está escrito aquí en Éxodo también, en la Torah. Entonces, esto es lo que se va a transmitir y se ha transmitido hasta el día de hoy. Ahora, vamos a ver la otra.
Evangelio del reino o el evangelio de Elohim. Masorá, evangelio. Entonces aquí hay una promesa, dice la promesa de la llegada de un rey y su reino. Que Roma, en este caso que es un exilio más largo que hay, Roma sería quitada para siempre. Y es por eso, si ustedes se dan cuenta, cuando Yeshua hacía los milagros, decía, no digan nada, calladitos, váyanse por ahí, pero no digan nada. ¿Por qué? Porque Israel estaba esperando que iba a llegar un rey. Estaban esperando al rey, que venga el rey. ¿Para qué? Para que nos libere de estos romanos que nos están haciendo la vida cansada. Cuando Roma, ahora vamos a ver, Roma, el que sigue, cuando Roma tenía un nuevo rey, ellos decían Evangelium. Evangelium, acuérdense que son dos palabras, son palabras compuestas. Nueva noticia o buena nueva, ¿sí? Entonces estaba relacionado con un nuevo rey. Evangelium, Evangelium. ¿Qué? ¿Cuál es? Tenemos un nuevo rey. Un nuevo rey. Ahora nosotros cuando vemos que Pablo escribió en Corintios y nos está diciendo evangelio, que el Señor vino, murió y resucitó, y eso es el evangelio, pues es sí y nada más en parte. Porque evangelio nos está hablando de quién, de un reino, de un rey con su reino. ¿Por qué? Porque si estaba diciendo es que vino ya el rey, murió, ¿sí? Y conforme las escrituras, y resucitó. Entonces está hablando que ese rey ya vino, murió por nuestros pecados, resucitó, y ese rey es el que va a estar gobernando en Israel, pero todavía no. Ok, vamos a ver, ¿qué significa la que sigue? ¿Qué significa proclamar el evangelio de Elohim o el evangelio de Dios? ¿Qué significa eso? Dice, es proclamar el reinado de Elohim de Israel. Tenemos que hablar del reino del Elohim de Israel. Ahora, todo lo que ustedes van a ver en el antiguo pacto, vamos a encontrar el Elohim de Israel o el Dios de Israel, ¿sí? El Elohim de Israel, el evangelio de Elohim, el evangelio del Rey del universo. Ahora, vamos a ver en dónde aparece la palabra buenas noticias o Masorá en el antiguo pacto. Vamos a ver la que sigue. Isaías 52:7. Cuán bellos son, dice, cuán bellos sobre los montes de Israel son los pies de aquel que trae, ¿qué? Evangelium, eso sería en griego, Masorá en hebreo. Proclamando Shalom, ¿qué es Shalom? Paz. Trayendo, ¿qué cosa? Buenas noticias, de buenas cosas. Anunciando salvación, Yeshua, anunciando a Yeshua, diciendo a Sión, tu Elohim es rey. Ahora, quiero decirles que Yahweh es el rey del universo y Yeshua solamente es el rey ungido de la tierra, ¿ok? Entonces, si aquí esto ya en Isaías, Éxodo dijo, yo les prometo un rey con su reino, y Yahweh es el rey, y luego dice acá en Isaías, el Elohim es rey, Elohim es rey, entonces estamos viendo y reconociendo quién es el rey realmente de todos los reyes. Ahora vamos a ver la siguiente. Yeshua hablaba Masorá. ¿Qué dijimos que es Masorá? Lo que son buenas noticias, ¿sí? El evangelio del reino. Yeshua hablaba Masorá, dice, un rey para Israel, descendiente de David. Por eso nosotros cuando vemos en Mateo 2, del 1 al 3, y más ahorita en esta época, que están famosos los reyes magos. Ni eran reyes y ni eran magos. Eran sabios. Sabios, ¿por qué? Porque eran personas que estudiaban la Torá. ¿Ok? Entonces traían una Masorá de que el rey había nacido. Ellos conocían la Torá, ellos conocían las profecías y sabían que cuando estuviera la estrella así ahora sí que en línea, totalmente alineada, iba a llegar al rey. Cuando vieron eso, dice, el rey ya nació. El rey de los judíos, como dicen, ¿no? Ahí ya me salí, un segundo.
Ahora vamos a entender la que sigue, Hechos 1:6. Ya Yeshua, acuérdense que estuvo 40 días, 40 noches enseñándole a sus discípulos acerca de la Torá, acerca del reino. Y en el versículo 1:6 del capítulo 1 de Hechos dice, es ahora que vas a restablecer el reino a Israel. ¿Qué imperio estaba gobernando en ese tiempo? Roma. Ahora fíjense cómo le preguntó, ¿es ahora que vas a restablecer el reino a Israel? En otras palabras, lo que quiso decir sería así, es ahora que serás coronado como rey en Israel para ser libres de Roma. Eso fue lo que quiso decir. Ahora que nosotros entendemos lo que es Masorá. Dice, es ahora, o sea, ya te van a coronar, ya resucitaste, ya estás aquí, ya bien chévere, nos gozamos, nos pusimos tristes porque te moriste, pero ya resucitaste. Es ahora que ya vas a reinar, nos vas a hacer libre de Roma. ¿Y qué contestó? Cheque. Versículo 7. El que sigue. Sí, solo el Padre Eterno sabe el momento determinado. En este caso sería el año. Porque nosotros sabemos en qué fiesta va a venir, que es en trompetas. ¿En qué año? No sabemos, pero ojo con lo que les voy a decir. El Mesías, el Mashiach, según los sabios, viene, y estaba yo checando mis apuntes que tenía yo ahí guardados, viene entre el 2017 y 2023, según lo que están, por lo que está pasando y por lo que viene del templo y todo eso. O sea que ya estamos en la recta final. Tenemos que aguantar. Mis amados, este año estamos en el ¿qué? 5777 del calendario civil. Pero realmente si le sumamos el desfase de los años, ya estamos cerca del año 6000 según los calendarios. Entonces, mis amados, estamos ya cerca. Entonces, Hechos 1:7 dice, solo el Padre Eterno sabe el momento determinado, que es el año, para el día de la coronación. O sea, el único que sabe cuándo va a ser la coronación, ya cuando se le pone oficialmente la corona, el Padre solamente lo sabe. ¿Ok? Ahora, ahorita Yeshua está como sumo sacerdote de la orden de Melquisedec allá ahora sí que en el cielo. Ahora sí vamos a Pedro, ya nada más les di estas bases para que nosotros podamos entender mejor lo que Pedro estaba hablando, porque Pedro iba a llevar el evangelio a los dispersos. ¿Cuál? ¿Pero cuál evangelio? ¿Cuál rey? Y iba a decirles, el rey ya murió, ya resucitó y va a venir a reinar. Ya tenemos rey, pero todavía no llega de regreso. Entonces vamos ahora sí a Pedrito. Voy a estar leyendo entonces, les dije, Kadosh Biblia, primera de Pedro. Bien, no es capítulo 4. De modo pues, dice, puesto que el Mashiach sufrió físicamente, ustedes también, dice, se tienen que amar con la misma actitud, porque Él, que ha sufrido físicamente, ha terminado con el pecado. Como el resultado que vivan el resto de sus vidas en la tierra, ya no más controladas por el pecado, sino conforme a la voluntad de Elohim. ¿Cuál es la voluntad de Elohim? Torah. ¿Cuál es? La Torah. Sí, porque cuando Yeshua decía en el capítulo 7 de Mateo, solamente entrarán los que hagan la voluntad de mi Padre, se refiere a la Torah. La única voluntad del Padre está en la Torah. Porque los profetas y todo hablaban de la Torah. Seguimos, 3. Porque ya han desperdiciado suficiente tiempo viviendo de la forma en que viven los paganos. Ahora, yo quiero que vean algo. En el mapa vimos todo lo que es Turquía, imagínense lo que vimos hace rato. Dice, ¿cómo viven los paganos? ¿Cómo vivían los paganos en aquellos tiempos? Recuerden que hay un tema que hay que estudiar para entenderlo, y se llama el culto imperial. Y es lo que Grecia practicó. Acuérdense que tenían sus prostitutas sacerdotisas,
donde llegaban los marinos, llegaban todos y decían, pues voy a llevarle una ofrenda a la diosa. Y se metían con la prostituta y dejaban su ofrenda, ¿no? Y eso era una ofrenda para la diosa. Todo eso se movió en aquellos tiempos. Luego llegó lo que es el culto imperial al César, donde hacían sacrificios y estaban sus sacerdotes, pero también había mucho desorden sexual. Entonces, todo lo que hacían los paganos en aquel tiempo era un relajo sexual, adoraban dioses. En las cocinas tenían huecos donde tenían sus dioses ahí, y a veces lo que sacrificaban lo ofrecían a sus dioses. Por eso cuando leemos el libro de Romanos decía, si sabes que fue sacrificado a los ídolos, no te lo comas. ¿Se acuerdan de eso? Debemos de entender el contexto de cómo eran aquellos tiempos. Entonces dice, ya no te comportes como los paganos que hacían tantas cosas. Dice, en libertinaje, lujuria, borracheras, orgías, fiestas salvajes y la adoración a ídolos, que es prohibir. El orgullo es un ídolo, acuérdense también. 4. Ellos piensan que es extraño que ustedes no se sumerjan en la misma inundación de arrebatos, por eso les lanzan insultos. Por ejemplo, nosotros que ya conocemos la verdad de la Torá, y que ya sabemos que hay fiestas paganas, que sabemos el trasfondo, que sabemos lo que Yahweh piensa al respecto, y que ya nosotros ya no participamos, quizás antes lo hacíamos y ahora ya no, ¿qué se reciben? Insultos. Que no sé qué, que ya ahora que te va a salir la aureola. Digo, no, que aureola, no, tampoco. Dios guarde. Eso le salen a los que adoran al sol. ¿Sí? Entonces, 5. Pero tendrán que dar cuentas al único que está listo para juzgar a los vivos y a los muertos. Por esto, Él ha proclamado, aún a los que están muertos, a los que han muerto, fue porque así, dice, si físicamente ellos recibirán el juicio común a toda la humanidad, puedan vivir por el Ruaj o por el Espíritu en la forma que Elohim los dispuso. Ahora, aquí vamos a hablar algo. Dice que por esto Él, y está con mayúscula, está refiriéndose al Mashiach. Cuando Yeshua murió, y aquí nos damos cuenta que Pedro leía el libro de Enoc. ¿El libro de quién? Enoc. ¿Quién habla del Seol? Enoc. Que Enoc nos dice que hay 4 divisiones en el Seol, donde están los justos, donde están los impíos, donde están los que fueron asesinados y donde están los ángeles que se portaron mal. O sea, hay una sección, es pura, todos los 3 son de oscuridad, ¿sí? Ahí los que fueron asesinados son los que hablan y piden justicia. Por eso dice, y la sangre de Abel pide justicia. Bueno, ¿por qué dice que bajó y dijo? Bajó al Seol y dijo parejo. ¿Quién? Yeshua. Porque todo el que muere tiene que ir ¿a dónde? Al Seol. Nada de que se va al cielo, eso es una mentira, nadie se va al cielo, solo Yeshua fue. Entonces bajó al Seol y avisó, hey, yo soy el Mashiach, ya morí, pero mi Padre me va a levantar otra vez. Entonces en el Seol sabían que el Mesías ya había muerto, que el Mesías ya había llegado y había muerto por ellos, por la humanidad, para que fueran salvos, ¿ok? Ahora, los justos que están en el área de los justos, vieron y dice, ya murió el Mesías. Y esos justos son los que van a resucitar cuando el Mesías regrese. ¿Quién es el que dice que es justo? Yahweh es el que dice, este es justo, este no es justo. Para Yahweh justo es aquel que obedece la Torah. ¿Ok? Según Isaías 51. Seguimos. ¿Por qué? Porque me voy a detener tantito. Porque antes de que Yeshua naciera, ¿había justos? Sí. Abraham fue uno de ellos, Isaac, Noé, fueron sádic de cada generación. Pero hubo más personajes que fueron justos a los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque obedecieron la Torá. ¿Ok? Entonces consideren eso. Después vamos a entender, en otra enseñanza vamos a ir entendiendo por qué realmente murió el Mesías. 8.
No, ¿verdad? 9. No, perdón, 7. Ninguno, era el 7. Dice, los logros de las metas fijadas para todas las cosas están cerca. Por lo tanto, estén alerta y con dominio propio para que puedan orar, ¿sí? Entonces, mis amados, aquí ya las cosas están en el versículo 7. Dice, ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que, para orar bien, manténganse sobrios con la mente despejada, dice otra versión. Entonces aquí nosotros tenemos que estar con dominio propio. ¿Qué significa el dominio propio? Tener control de tu vida. Que no, los malos deseos no nos controlen, sino que nosotros tengamos control de nuestra propia vida. Dominio propio. ¿Qué es lo que nos puede llevar a caer en una dependencia o en una adicción? La falta de dominio propio. Entonces, mis amados, dice, tengamos, no demonio propio, dominio propio. Acuérdense, por favor. 8. Dice, más que nada permanezcan amándose uno al otro. Ya estamos en la que sigue. Ya está, mira. Gracias, muy amable, estás ahí. Dice, recíbanse el uno al otro en sus casas sin murmuración. ¿Sí? No, leí ya el 8, no lo terminé. Va de nuevo. Más que nada permanezcan amándose el uno al otro firmemente, porque el amor cubre una inmensidad de pecados. Miren, una de las cosas que se puede olvidar a los discípulos, a los hijos de Dios, a los hijos de Elohim, es el amarse unos al otro. Por eso Yeshua les dijo, un mandamiento nuevo. ¿Era nuevo? No. Me estaba diciendo, según en el griego que tradujeron, no significa nuevo, sino está diciendo, les vengo a recordar un mandamiento que no lo están usando, está todo empolvado. Les vengo a recordar, ámense los unos a los otros. Eso viene en Levítico 19, es un mandamiento, es un misbot. Entonces, vuelve aquí a salir el punto. Entonces, ¿cuál es el problema de nosotros los seres humanos? Amarnos unos a los otros. Ese es el meollo. Y más si te cae como hígado encebollado. Dice, ay, este cuate. Nomás porque dice el Señor que lo ame. Bueno, mis queridos, ya sabemos en dónde está el asunto. Amémonos, amémonos. Recíbanse el uno al otro en sus casas sin murmuración. Incluye la suegra esto también. Así como cada uno ha recibido algún don en el Ruach, lo cual debe usarse para servir a los otros, como buenos administradores polifacéticos a favor de Yahweh. Si tú tienes un don, una habilidad que nuestro Señor te ha dado, hay que usarlo para el reino. Lo usamos. Y ahorita, por ejemplo, los dones que tienen aquí resolvieron el asunto y mira, gracias a Dios. Los que dan clases, en fin, en la electrónica, la computadora, todos están usando sus dones en la carpintería, en las, ¿cómo le llaman? Albañilería, en fin, todas esas cosas. Si alguien habla, fíjense, este versículo, mis queridos, dice que voy a leer, aproximadamente fue como en el año 1989, como en el año 1984. Grabé mi primer conferencia en un cassette, en una grabadora estéreo, y así la grabé y se llamó Si alguno habla, hable la palabra de Dios. Y ahí grabé, no sé dónde quedó ese cassette. Y aquí, de ahí salió, dice, si alguien habla, que hable las palabras de Yahweh. ¿Cuáles son las palabras de Yahweh? Torah. Yo no sabía en aquel tiempo, yo era un chavalo, no sabía de la Torah. Si alguien sirve, que lo haga con el poder, por el poder que Yahweh suple, pero que en todo Yahweh sea glorificado mediante Yeshua HaMashiach. Dice, a él la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Bien, entonces, en pocas palabras, mis queridos, gracias a Dios por todas las personas en esta congregación
que los que servimos, los que están sirviendo en niños aquí, allá, acullá, haciendo todo, yo sé que lo están haciendo para el Señor y lo hacemos, yo me incluyo, porque somos un equipo. Seguimos, versículo 12. Queridos hermanos, no crean que es extraño el fuego ardiente de pruebas que les ha sobrevenido, como si algo extraordinario les estuviera pasando. Más bien, como comparten el compañerismo de los sufrimientos del Mashiach, regocíjense para que se regocijen todavía más cuando su gloria sea revelada. Si están siendo insultados porque llevan el nombre del Mashiach, cuán benditos son ustedes, porque el Espíritu de su gloria, esto es, el Espíritu de Yahweh, está reposando sobre ustedes. Que ninguno sufra por ser asesino, o por un ladrón, o un malvado, o un entrometido en los asuntos de otros. O sea, chismoso. 16. Pero si alguien sufre por ser mesiánico, chequen ustedes en las Biblias cristianas como dicen, por ser cristiano. Y aquí dice por ser mesiánico. Las dos palabras aparentemente son iguales. Ya les enseñaré las diferencias, ¿sí? El Christus y el mesiánico, Mesías y Mashiach. Totalmente diferente. Mashiach es más profundo el significado. Pero bueno, no entremos en detalles por el momento. Bien, entonces sufre por ser mesiánico. Ahora, ven, ahí va, nos detenemos. Sufre por ser cristiano, sufre por ser mesiánico. ¿Hay diferencias? Sí. ¿Cuál sería la diferencia? Una, sencilla. ¿Cristiano obedece Torah? No. ¿Mesiánico obedece Torah? Sí. Esa es la diferencia. El que sufre por ser mesiánico, ahora sí, por el Mesías. El Mesías judío nos ordenó obedecer Torah. ¿Ok? Entonces dice, si sufres por ser seguidor del Mesías, Yeshua, mesiánico, dice, no se avergüence, sino que le dé la gloria a Yahweh por el modo que lleva su nombre. Porque el momento, dice, porque el momento ha llegado para que el juicio comience. Comienza con la casa de Yahweh. Y si comienza con nosotros, ¿cuál será el resultado para aquellos que desobedecen las buenas noticias de Yahweh? Las buenas noticias, ¿qué es? Masorá. ¿Las noticias de qué? De un rey con su reino. ¿Cómo se llama ese rey? Yeshua. Bueno, ungido ahorita, todavía no es rey coronado. Bien, 18. Si los que son justificados se salvan con dificultad, ¿dónde acabarán los impíos y los pecadores? Ahorita vamos a explicar eso. De modo que los que estén sufriendo de acuerdo a la voluntad de Yahweh, entréguense a sí mismo a un Creador que es totalmente fiel y continúen haciendo el bien. Entonces, mis amados, aquí estamos viendo algo interesante. Si alguno sufre por llevar el nombre del Mesías, cuando nosotros empezamos a obedecer la Torah, ¿no? A veces me dicen, ¿tú eres mesiánico? Ay, mira, no sé. Hay tantas denominaciones que no sé. Yo nada más sé, como el ciego, ¿no? Yo nada más sé que antes era ciego y ahora veo. Entonces, yo lo sé, lo único que sé es que soy seguidor del Mesías Yeshua y obedezco la Torah. Eso es lo único. Denominaciones, no sé. No sé. Entonces, si a nosotros nos dicen que somos judíos, ¿somos judíos? No, no somos judíos. ¿Que somos parte de Israel ahora por medio del Mesías? Sí, porque judíos tiene que ver con judaísmo. ¿Ok? Ahora, lo que estamos nosotros aprendiendo a nosotros aquí con la Torah, ¿está relacionado en el judaísmo? Sí, porque Yeshua practicó judaísmo. Yeshua practicó judaísmo. Y cuando Él venga, ¿va a seguir siendo judío? Sí. Sí. Va a usar talit, va a hacer todo lo que nosotros sabemos ahora. Entonces, mis amados,
Yo creo que el fuego de la prueba, regresando al punto de esta sección que estamos viendo, el fuego de la prueba ya empezó a calentarse. Gracias a Dios que ahorita en México no pasaron a mayores, de veras. No vamos a entrar en cuestiones políticas, que dicen que aquí, que lo movieron, que los gobiernos, que los partidos, que metieron, que hicieron no sé si sea cierto, hay tantos rumores, tantas mentiras, mejor se lo vamos a dejar a Yahweh, que Él sea el que haga justicia en nuestro país, que si el presidente, que Él no sé, mira, lo único que sé es que tenemos que orar por nuestro presidente, porque así nos pide el Señor, y por su gabinete. Que si son malandrines que se están robando el dinero, ellos darán cuentas a Dios. Lo único que nos queda es orar por los gobernantes y por nuestro país. Que subió la gasolina, sí subió. Que tenemos que trabajar. ¿O no vamos a trabajar? Tenemos que trabajar y salir adelante. Salmo 37. En los tiempos de hambre, en los tiempos de dificultades, en los tiempos de escasez, los justos, ¿qué? Prosperarán o son prosperados. Yo estoy creyendo esa palabra, mis amados. Yo estoy agarrado de esa palabra. Digo, Señor, se ven cosas difíciles, se dicen tantas cosas difíciles, y sí, a nivel mundial hay tantas cosas difíciles, sí, Señor, sí, no vamos a decir que no, sí está la situación difícil, pero nosotros tenemos una gran diferencia, que conocemos al Rey del Universo, que conocemos la Torah, que conocemos su palabra, y si nosotros estamos obedeciendo su palabra, lo único que nos queda es obedecer y seguir adelante. Mis amados, este es Primera de Pedro. El fuego de la prueba ya comenzó, sí, hay pruebas, no nada más en México, en todos lados, en muchos países. El juego comienza por la casa de Elohim. Mis amados, si el Señor va a empezar a limpiar, ¿en dónde va a limpiar? En su casa. Que nos agarre el Señor, como dice el dicho, que nos agarre confesados. Que la prueba, cuando empiece por su casa, podamos mantenernos. Y como dice el Salmo 94, la prueba que va a empezar con nosotros. El Señor nos va a instruir primero con su Torah, como dice el Salmo, para cuando venga el tiempo difícil, cuando venga el tiempo de prueba, estemos tranquilos. Mis amados, este es el momento de empezar a corregir errores que hayamos cometido, empezar a enfrentarlos, a confrontarlos y salir, porque los tiempos se van a ir poniendo difíciles. El fuego de la prueba comienza, dice, en su casa. Y los que tengan rebelión contra el evangelio de Elohim, ¿cuál es la rebelión? Que no aceptan al Masías, no aceptan al Mesías, no aceptan que el Mesías nos está ordenando que obedezcamos la Torah. Y cuando nosotros nos ponemos en contra del Mesías, estamos en rebelión con esa noticia del Rey, con su reino que se llama Yeshua. Entonces, mis amados, pues vamos a orar. Y Primera de Pedro nos está mostrando que nos amemos unos a otros, que usemos lo que tenemos para servir en pues aquí estamos en esta congregación, sirvamos al Señor con todo nuestro corazón, que podamos hospedar, que podamos recibir en la casa a la gente que llegue de buena manera, de buena forma, porque tú no sabes si has recibido ángeles en tu casa. Los ángeles sí existen, ¿sí? Y hay muchos testimonios de eso. Entonces seamos bondadosos, amémonos unos a otros. Y ese amor debe de empezar en casa, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con las personas que puedan trabajar en la casa, en fin, con todo mundo. Pues levántese y vamos a orar. Abba, te damos gracias, porque tú eres bueno. Tú eres bueno y grande, Señor. Y esta carta que inspiraste a tu siervo Pedro, nos ha mostrado, nos ha recordado cosas que no debemos pasar por alto. Gracias por hablar a nuestro corazón. Entendemos que esa masorá, que esa noticia del reino, tenemos ya a un rey ungido. Deseamos que esté aquí con nosotros ya reinando, pero sabemos que para que Él venga ya está cerca, pero va a haber situaciones muy difíciles. Abba, levantamos a tu congregación Amistad de Pachuca. Levantamos no tan solo a esta congregación, levantamos a todos los creyentes que están obedeciendo Torah.
Y los que no están obedeciendo Torah, te rogamos que haya misericordia y que abra sus ojos, que puedan regresar a tu palabra, a tu Torah. Pero te rogamos por todas las 12 tribus de Israel dispersas, por los que ya creemos en el Mesías y obedecemos Torah. Guárdanos en ese tiempo de prueba, Padre, porque sabemos que el fuego, la limpieza, empieza por casa, por tu casa, con tus hijos. Y nosotros somos tus hijos. Y sabemos, Abba, que tienes que purificar tu congregación como una novia limpia, pura, para el novio. Abba, te rogamos que nos des la fortaleza y la sabiduría para ese tiempo de limpieza, para ese tiempo de prueba que viene o que ya ha comenzado en algunos. Abba, guárdanos, 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 que podamos ser fieles hasta el final. Y como dice Apocalipsis, fieles hasta la muerte. Señor, en tus manos estamos. Aunque escuchamos tantas cosas feas que se oyen en nuestro país, nuestra mirada la mantenemos en ti, porque tú eres el que nos sostienes. Estamos en tus manos y tu provisión viene de ti, Señor. Aunque las cosas se pongan fuertes en los precios, en tantas cosas, te rogamos, Abba, que no falte el alimento en la mesa de tus justos, que no falte el alimento, que no falte la ropa, el calzado en los justos. Te lo rogamos, Abba. Toda nuestra confianza está en ti, Señor, en nadie más. Aunque oigamos tantas cosas, nuestra mirada está puesta en ti, el Creador de los cielos y la tierra. Y como dice el Salmo, aunque tiemble la tierra, aunque se caiga todo, tú eres nuestro amparo, tú eres nuestro socorro, tú eres nuestro pronto auxilio en la tribulación. En nadie más confiamos. Reiteramos nuestra confianza en ti, Abba. Perdónanos si en algún momento dudamos, si en algún momento la fe faltó. Perdónanos, Abba, perdónanos. Porque cuando venga el Mesías, dice tu palabra, encontrará fe. Señor, queremos que encuentres fe en nosotros. Obediencia, seguridad, tranquilidad, confianza en ti. Que seamos justos, porque el justo por la fe vivirá. Y aún en medio de toda tribulación, nosotros viviremos confiados en ti, Abba. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.